duda de vanguardia y en futuro, sin lugar a duda, estará presente en la mayoría de nuestras instituciones. Doctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Ah, Esta es la lucecita. ok. Abajo, lucecita. Adelante. Ya me adelanté, ¿verdad? No, no, está bien. Sí, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias al doctor Ramírez, muchas gracias a la Asociación Médica por la invitación y a ustedes por su asistencia e interés. Espero que esta charla sea de su agrado. Yo me muevo un poquito porque estar aquí no me acomodo. Nada más espero no dar el ranazo para allá como en concierto de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, yo traía otro speech para empezar la plática. Y ahora el doctor me hizo pensar cuando dices una cuestión de futuro. ¿Cuántos de aquí traen una computadora en la mano? ¿No? Les apuesto que la computadora que traen ustedes es mucho más potente con la que yo empecé a estudiar hace como 30 años. Y es 25,000 veces más potente con la que mandaron un cohete a la luna. ¿Sí? Entonces, hace muchos años, ustedes son muy jóvenes todos, ¿sí? Había una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Todo el mundo se ha de acordar si alguna vez la vieron, porque se comían unas galletitas verdes hechas de humano, ¿no? No vamos a hablar de eso aquí, pero algo muy parecido, ¿no? Entonces, no tengo conflictos de interés. Y bueno, eh, como buenos científicos siempre tratamos de hacer cachitos las cosas, ¿no? Tenemos una plantita y la despedazamos, tenemos una ranita y la despedazamos, ¿sí? Entonces, para tratar de entender lo que es nuestra ciencia, tenemos una compartimentalización de conceptos, ¿sí? Y a lo mejor cada quien aquí tiene un interés diferente y muy particular y cada quien se situó en un punto, ¿no? Si yo soy biólogo, a lo mejor me sitúo acá en la zona de comunidad, pero si soy médico, a lo mejor me interesa los órganos, sistemas o el individuo, o si soy biólogo molecular, a lo mejor esta parte, ¿no? Pero como se dan cuenta, todo viene interaccionado, todo viene regulado uno tras otro. Hace unos años teníamos el problema, por ejemplo, la pandemia que era de un virus, una cosilla que anda por esta parte. Y hace unos meses tuvimos problemas de una intensidad incrementada de la radiación solar, ¿no? De las ondas electromagnéticas que afectan, obviamente, salud, no solo del individuo, sino de comunidades, por ejemplo, en la orientación de algunos animales, ¿no? Decía Carl Sagan, eh, que somos polvo de estrellas que piensa cerca de otras estrellas, ¿sí? Somos átomos que estudian átomos para entender esos átomos. Entonces, siguiendo con este énfasis de que vamos a compartimentalizar cosas, pues lo que hemos hecho es crear 4 grandes omics que le llamamos por genomics, transcriptomics, proteomics y metabolomics, ¿sí? Quiere decir estudio de genes, de transcriptoma, de proteínas y de metabolismo. Y de ahí las interacciones que puede tener cada uno de ellos, DNA, RNA, DNA, proteínas, RNA, RNA, proteína, 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 metaboloma, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a modificar un poquito cómo vamos a ir estudiando. A nosotros nos toca a veces en el plan de estudios estudiar ecología o biología, estadística, ¿sí? Eh, Patología, química, matemáticas. Actualmente debemos de tener en los medios, en los planes de estudio de las carreras de formación científica, también biología computacional, también análisis o enseñarle a la máquina, y vamos a ponerle a pensar, y eso sería una cuestión de discutir más adelante, ¿sí? Tenemos que hacer una integración. Entonces, estas son nuestras bases. La bioinformática lo que tiene es un fruto de la combinación de esas bases, ¿sí? Entonces, para ello, la bioinformática utiliza herramientas, como había visto, ahorita nos había platicado la doctora Fanny, desde PCRs, por ejemplo, ¿sí? Secuenciaciones de Sanger para regiones pequeñas de DNA, secuenciación de proteínas,
bueno, voy a brincar esta a lo mejor al final porque es la que me toca a mí. Secuencias de genomas completos, transcriptomas, RNAs, microarreglos de chips de expresión, por ejemplo, interacción entre proteínas y al final de todo esto, diseñar una proteína para ver en qué punto particularmente se está alterando su función. Cuando nosotros pensamos en un laboratorio de biología computación, un laboratorio de genómica o de biología molecular, lo primero que pensamos son un montón de termocicladores, ¿sí? Equipos muy complejos, inclusive áreas que tenemos que entrar con equipo quirúrgico y traje quirúrgico para evitar contaminaciones, ¿no? Pero cuando pensamos en un laboratorio de informática, pues pensamos a Higinio en Bermudas, en playera, tomando café, con, con heladito y me desastre de escritorio, ¿no? Entonces, de hecho, me hace burla, Rocío, porque dice que es nuestro super área de biología molecular, que es muy pequeñita, y nuestra área de bioinformática es más pequeñita aún, ¿no? Entonces, muchos de los análisis que llegamos a hacer nosotros los hacemos con una computadora común y corriente. Esta es eh, tiene un Core i7, 32 gigas en RAM, y con eso nos alcanza para hacer un montón de cosas, ¿no? Estaba yo analizando cuando hicimos esta presentación eh, el término bioinformática como tal y utilicé la fecha de 2001 porque es cuando se presentan los genomas humanos por parte de los dos grupos internacionales, ¿sí? El europeo y el americano, por un día de diferencia. Uno fue el 15 y el otro fue el 16 de septiembre, de febrero. Había a esa fecha 2.295 artículos que hablaban de bioinformática. Al 2023, y no cuento este año, 49.756. En total, 531.000 artículos que hablan sobre bioinformática, ¿sí? Entonces, es algo que está entrando ya en el día a día. A nosotros nos tocó aprender el dogma central de la biología molecular y ustedes ahorita me están haciendo muchas caras de que, pues eso es de los tiempos de mi abuelito, ¿no? Pues sí, o sea, a nosotros nos decían una proteína, un gen, una proteína. Ustedes saben ahora que un gen no necesariamente representa una proteína, ¿sí? Existen otros elementos más allá de las proteínas como los RNAs, microRNAs, RNAs de interferencia, ¿sí? Los mismos RNAs de transferencia son codificados dentro del DNA. Entonces, compliquemos un poquito más las cosas. Como dijimos, había interacciones entre DNA-proteínas, RNA-proteínas, RNA-RNA. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que empezamos la plática hace 5 minutos, 10 minutos, y en nuestro organismo se está llevando a cabo un montón de cosas, un montón de metabolismo. Estamos respirando, estamos quemando, aunque no estemos haciendo ejercicio, azúcar, grasa, ¿sí? Estamos cuidándonos de que hace mucho frío, entonces nos estamos abrigando y estamos temblando, ¿no? Estamos pensando, estamos viendo. ¿Cuántas proteínas en este momento estamos llevando a cabo o estamos utilizando? ¿Sí? Compliquemos un poquito más las cosas. Si nosotros pensamos desde que se sintetiza el DNA, se copia el DNA, se copia una molécula de RNA y sale a la proteína, pues decimos, bueno, es un proceso relativamente rápido, ¿no? Pero se nos olvida que debe haber un montón de proteínas asociadas a ese fenómeno. Por ejemplo, si pensamos en la copia de un solo gen, agarré este que saca en naranja, ¿sí? El factor de transcripción general 2H, subunidad 3, porque a la gente de biología molecular nos gusta poner nombres enormes. Entonces, para sintetizar ese, fíjense nada más, tenemos un montón de factores de transcripción, un factor de unión al DNA, modificación de histonas, helicasas, topoisomerasas, RNA polimerasas,
Asociaciones que no están directamente sobre el inicio del gen, sobre el promotor, pero que reconocen el enhancer, ¿sí? Entonces, hay un montón de proteínas que se tienen que llevar a cabo. Cuando yo reconozco esta proteína y busco las interacciones, ya estamos hablando de bioinformática, ¿sí? Busco interacciones de cuántas veces se expresa una molécula por cuántas veces se expresa otra. Vemos que tienen muchas interacciones entre ellos, ¿sí? Para que se exprese un gen es necesario que se lleven a cabo un montón de otras expresiones. Con esto, entonces, si yo junto el genoma completo y lo quiero ver, tengo lo que se llama una red de regulación génica. ¿Qué es esto? Cada puntito representa un punto en el de metabolismo en el metaboloma de un organismo. Entonces, para explicar esto, vamos a utilizar una división, ¿no? Otra vez, porque nos gusta. Elementos estructurales que son las regiones codificantes y regiones no codificantes. O bien elementos funcionales, ¿sí? Habíamos dicho que el DNA no solamente codifica proteínas, sino también codifica RNAs, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí están. El genoma humano tiene 23,000 genes, más o menos, ¿sí? Constituido por exones e intrones, regiones codificantes y regiones no codificantes, ¿sí? En una proporción de 1 a 24. Hace muchos años nos decían que los intrones eran DNA basura, que no servía para nada y que solamente estaba ahí para darle, pues, como colchoncito, ¿no? Para proteger el DNA que sí servía. Hoy sabemos que en esas regiones existen otros factores que van a regular la expresión. Entonces, platicábamos de tiempo, ¿sí? Una célula completa tarda 8 horas en replicar su material genético. La proteína más grande, la titina, sí tiene 34,000 y cachito de aminoácidos. Se transcribe en 6,870 segundos, o sea, en 2 horas. Es una proteína asociada a músculo. Quiere decir que en lo que hablamos de esta charla, o en lo que escuchamos la de la doctora Fanny y la mía, ya sintetizamos una proteína. En este momento tenemos un montón de proteínas que están llevando a cabo. Y bueno, esa red de regulación que vimos nos está diciendo que existen procesos que están asociados al mismo tiempo entre ellos, ¿sí? Que es necesario que se dé uno para que se dé otro. Imaginen ustedes que tienen una marioneta que controla otra marioneta y que controla otra marioneta, ¿sí? Entonces, yo no puedo aislar un movimiento si no tengo otro. Por cierto, muchas de las imágenes que tenemos en esta presentación son hechas con inteligencia artificial. Esta es una imagen hecha que no existe, es inteligencia artificial. Cuando vemos esto, vemos un gato, ¿no? Y decimos, ay, qué bonito. Felis silvestri-catus, ¿no? Pero si le preguntan a alguien que hace bioinformática, les va a decir, este animalito se secuenció en 2014, tiene 19,493 genes, 18 autosomas codificados en genes de la A a la F y los machos tienen XY y las hembras XX. El color blanco se debe a que no tiene melanina, ¿sí? Este gatito puede ser blanco porque tenga 4 razones. La primera, que sea homocigoto para el gen CA, que es albino, con ojos azules, homocigoto para el gen C, que es albino con ojos rojos, o que tenga un gen mutado que se llama el gen W de White, ¿sí? No importa la raza, el color de los padres, si tiene esta mutación, va a ser blanco, aunque los papás sean negros, marrones, manchados, ¿sí? Ok, pero muchos que tienen gatitos y los que tienen gatitos blancos, por más que les hablen, se van a dar cuenta que el gatito no les hace caso, ¿no? Y aunque sea de otro color, los gatos no hacen caso, por eso tengan perros, ¿sí? Entonces, el gen W está asociado a la sordera. Quiere decir que muchos de los gatos blancos son sordos, pero si tiene ojos azules y ojos verdes, no es sordo, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo un gato con ojos azules, puede ser que sea sordo a menos que tenga un ojo de este color, ¿sí? Entonces, ustedes se meten a algunos editores de imágenes y le ponen ahí, quiero un gato blanco con un ojo azul, un ojo verde, que esté tomando café, que tenga una bata, que esté en el laboratorio y les da un montón de imágenes y ustedes van seleccionándolas, ¿sí? Entonces,
pues la computadora no solamente sirve para trabajar, sirve también para hacer cosas padres, ¿no? Y en el caso de nosotros, como les decía, pues también es algo padre que estemos en un lugar en el que nos gusta hacer lo que hacemos, ¿no? Ok, en el, ¿quién nació en el 2000? A ver, quién me levanta la mano ahorita y tiene 24 años? Para saber si digo que son muy jóvenes o todos somos de la edad. No, no hay nadie aquí del 2000. Todo, ¿sí? ¿Quién? Ah, miren, nuestra alumna más pequeñita, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que muchos de nosotros, yo nací en 1970, por ejemplo, y yo decía, cuando llegue el 2000 va a haber coches voladores, ¿no? Va a haber, vamos a poder hablar con aparatitos en la mano, ¿no? Va a haber televisión a color, todo el mundo va a tener teléfono en su casa, ¿sí? Y, y, y me gusta platicar estas cosas porque para mucha de la gente, como ustedes, que son gente jóvenes, van a decir, pues que antes no tenían televisión a color, que antes no todo el mundo tenía teléfono en su casa, ¿sí? Que las televisiones no eran a control remoto y se podían programar, ¿no? Entonces, en el 2000 encontramos el primer gen asociado a enfermedades, ¿sí? Y si se fijan, va avanzando muy poquito, uno o dos genes, ¿sí? 2005 ya tuvimos 4 genes, 2006 ya duplicamos los genes que están asociados a una enfermedad. En menos de 10 años aumentamos sustancialmente la cantidad de genes que están asociados a patologías. Sabemos que genes con mutaciones van a tener una consecuencia en alguna de estas enfermedades. Enfermedades tan importantes como diabetes tipo 2, cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Glaucoma, ¿de acuerdo? Para esto, bueno, ¿cómo empezó la secuenciación del genoma humano? Se utilizaron aparatos que eran más o menos entre 4 y 8 capilares, quiere decir que podían meter entre 4 y 8 muestras simultáneamente y una amplificación de más o menos 1500 bases en un poquito más de una hora, ¿sí? Para eso se llevó 10 años la secuencia del genoma completo que consta de 3200 millones de pares de bases, ¿sí? De 3200 millones de A's, G's, T's y C's, ¿de acuerdo? Para eso se gastó un montón de dinero, un montón de equipos y un montón de científicos trabajando en sacar este resultado. Tiempo después, menos de 10 años, surgen los secuenciadores de siguiente generación, ¿sí? De segunda generación, decíamos, ¿no? Que costó de entre 5 a 10 mil y tenían el resultado más o menos en 2 semanas. Y necesitaban un equipo y 2 trabajadores. Después del 2015, como ya no vamos a decir de tercera, cuarta, quinta, sexta generación, decimos de siguiente generación y nos ahorramos de problemas, ¿sí? Cuesta más o menos $1000. El resultado lo tienen en unas horas y son equipos chiquititos, ¿no? En un laboratorio lo pueden tener. Existe una ley que se llama la ley de Moore, que se refiere a la relación que hay entre la capacidad de cómputo de los equipos conforme van avanzando en el tiempo. En un inicio, en el 2000, costaba muchísimo dinero, ¿sí? Tener muy pocas bases en poco tiempo. Actualmente podemos tener muchas bases y el costo es muy bajo. Sí, pero con un pero. El 95% del dinero que se utilizaba en ese tiempo era para genotipificar y solamente el 5% para la interpretación. Ahora, el 5% de del dinero de los proyectos, por ejemplo, se va para genotipificación y el 95% para quién cree, para la gente que hace bioinformática. Entonces, pues, si les interesa, es un campo de oportunidad muy fértil, ¿de acuerdo? Ok, en términos más o menos de espacio de genoma, ¿sí? Ustedes mandan a hacer una secuenciación completa, el genoma completo de una persona pesa 1.0 terabytes, 100 gigabytes, ¿sí? ¿Cuánto es 100 gigabytes? Pues bien poquito, ¿no? O sea, los teléfonos celulares ahora tienen 120. Una memoria de 1 tera cuesta $248 en Mercado Libre, ¿sí? Quiere decir que yo puedo tener en una unidad de estas 10 genomas completos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
nos surgen diferentes necesidades actualmente, ¿sí? Necesidades de almacenamiento. Ustedes mandan a hacer una secuencia y lo primero que decimos es, pues la voy a subir a la red y la voy a compartir con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, existen plataformas en Internet que nos permiten tener almacenada esta información y disponible para poderla utilizar. Sin embargo, se está llenando la red de muchas de estas informaciones. El proyecto del Atlas, el genoma del cáncer, TCGA, en alusión a las letras del DNA, es una herramienta bastante útil. Sin embargo, solamente tiene almacenadas las secuencias de muchas personas, pero no tiene una asociación directa con información clínica. Existen otras bases y uno de los proyectos ambiciosos fue justamente el de los 1000 genomas que ya sobrepasamos, ¿no? Entonces, existen muchas páginas en las que ustedes tienen acceso a los genomas completos de, como comentaba la doctora Fanny, subpoblaciones, ¿no? O sea, tenemos desde asiáticos, tenemos caucásicos, noreuropeos, sureuropeos, etcétera. Una de las cosas interesantes es que muchas de estas páginas, además de darles la información, también les permiten tener ciertos softwares que les van a ayudar en el uso de esta herramienta, ¿sí? En comparación, en el análisis de expresión de estos genomas. Rápidamente, hablábamos hace ratito de PCR, ¿sí? La doctora Fanny les hablaba de PCR en lo específico y yo creo que ustedes le entendieron. Si no, yo les explico rapidísimamente lo que queremos hacer en una PCR es amplificar un segmento de DNA por medio de la cadena de la polimerasa, de reacción en cadena de la polimerasa, una secuencia más o menos pequeña de no más de 1000 bases, ¿sí? Y lo que hacemos en secuenciación Sanger es ampliar ese varias veces y después leerla en una electroforesis, ¿de acuerdo? Si yo hago un poquito más grande ese fragmento de DNA que voy a amplificar, más grande en tamaño de bases y más grande en el número de amplificaciones, ¿sí? Ese número, ese tamaño o esa cantidad que tengo de copias, le voy a llamar profundidad, ¿sí? Y yo puedo secuenciar, ahora sí, en genoma completo, dos opciones. El genoma como tal, incluyendo intrones intrones y exones, o solamente los exones que les decía que es la parte que codifica para la proteína. ¿Sale? Ok. Cuando nosotros hablamos de bioinformática y de biología computacional, nos suenan términos parecidos, ¿no? Porque en uno decimos vida, ¿no? Biología, se me viene a la mente, informática, computación, ¿no? Entonces, pues la bioinformática y la biología computacional es lo mismo. Pues no, la bioinformática se refiere más bien al desarrollo, aplicación de herramientas que nos van a permitir analizar bases de datos. Yo les decía, existen bases de datos en Internet como el Atlas del Cáncer, en el que yo voy a tener un montón de secuencias y lo que va a hacer la bioinformática es analizar esas secuencias en base a padrones, ¿sí? La biología computacional lo que va a hacer es predecir, hacer hipótesis sobre ciertos comportamientos a partir del análisis de la regulación de condiciones físico-químicas, ¿sí? Yo voy a hacer experimentos de Amentis en la computadora, ¿sí? Entonces a eso le llamamos in silico, ¿de acuerdo? Y este término se acuña porque viene de los términos de in vivo, in vitro, ¿sí? Y entonces dijimos, pues vamos a hacer términos in silico, que en realidad tendría que llamarse in silicium, porque en latín in silico no existe, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer una electroforesis teórica en la que yo pueda poner el peso más o menos de la proteína o de mi mezcla de proteínas, yo puedo calcular y meterle a la computadora ciertas condiciones físico-químicas y me va a predecir un resultado. Eso me va a ayudar en mucho a estandarizar los experimentos, ¿sí? Puedo hacer una PCR también en la computadora en la que yo meta los primers, meta la contaminación de mi DNA, la cantidad de mi DNA, el tiempo de expansión, y me va a decir más o menos cuánto DNA voy a tener y si voy a tener amplificaciones inespecíficas, ¿sí? Me permite
adelantar mucho de los trabajos que voy a hacer sin gastar tantos reactivos, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas para mí bonitas de la bioinformática es el modelado de proteínas, ¿sí? Ya tenemos la mutación, ya vimos que el gen fulanito de tal que codifica para un grupo sanguíneo tiene la sustitución de una alanina por una cisteína. Ah, pues sí, y qué padre. Y luego yo puedo hacer un modelo de la proteína en el que conozca las interacciones que tiene no solamente con el que está antes y después de la mutación, sino con el que está 20 aminoácidos adelante en otra cadena. ¿De acuerdo? O con otras proteínas, porque ahorita la doctora Fanny nos decía que los RHs están interaccionados con otras proteínas. Y si yo muto el RH, ¿qué va a pasar? Si yo muto el KEL, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un fenotipo y cada uno de nosotros tenemos un fenotipo en el que somos DOFI positivo, que el negativo, RH positivo, A positivo, B negativo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Lo que me está diciendo es un patrón de secuencia de proteínas, de secuencia de genes. Entonces, yo puedo predecir la interacción de las proteínas y cómo se van a asociar. ¿De acuerdo? Podemos predecir antígenos en el caso de banco de sangre, por ejemplo. Pero en fármacos, por ejemplo, si yo tengo una proteína a la que quiero dirigir un medicamento, ¿sí? Que puede ser un transportador, yo puedo encontrar el sitio activo y meter diferentes moléculas y ver con cuál tiene un rendimiento mayor, una velocidad mayor de acoplamiento, ¿sí? Y más prolongada, por ejemplo. O si es un transportador, yo puedo predecir en base a un modelo con qué aminoácidos va a estar interaccionando una molécula para poder atravesar. Imaginen ustedes que tienen una mutación en este sitio que aparentemente no tiene, es más, en este que aparentemente no tiene nada que ver con la translocación, pero resulta que en algún punto del paso del medicamento, aquí ya no interacciona y entonces se queda atorado y por eso existen medicamentos que no son eficientes para cierto grupo de personas, ¿sí? Ahí es en donde entra entonces la medicina genómica. La medicina genómica lo que quiere hacer es desarrollar una práctica que nos permita hacer una medicina personalizada, ¿sí? Eh, Cuando les hablo de tiempos de coagulación, de INR, ¿qué se les viene a la mente? Sí, por ahí dijeron, ¿qué? La trombosis, por ejemplo, ¿no? Anticoagulantes. Y cómo se receta la warfarina como anticoagulante? Bueno, llega el paciente y le dicen, tómese una pastilla todos los días y venga en una semana para que le hagamos sus tiempos de coagulación, su INR, ¿no? Y regresa el paciente y se tomó una pastilla todos los días y su INR, que normalmente es de 2.5, lo trae de 5.6. Ah, no, espérese, no se lo tome así. Tómese media pastilla un día, una pastilla un día, media pastilla un día, media pastilla otro día, ¿sí? Regrese a la semana. Y así le vamos jugando con la dosis del paciente hasta que le adivinamos en dónde está, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo hiciera un análisis o pudiera saber la secuencia de ese paciente y la capacidad de respuesta? Pues evitaría formación de trombos o formación de derrames, ¿no es cierto? Creo que ya se le acabó la pila. Ah, sí, ahí está, ya. Entonces, bueno, la medicina genómica nos va a ayudar y no solamente en cáncer, sí, pero tomo ese ejemplo para poder hacer el diagnóstico de, por ejemplo, lo que hacemos es la secuencia completa del tumor, la secuencia completa del paciente para saber cuáles son las variaciones y saber si el cáncer es benigno o no, qué tipo de cáncer es, cuál es el pronóstico y cómo lo vamos a tratar. ¿De acuerdo? Esta gráfica me gusta porque dice que yo
puedo hacer muchas cosas si sé muchas cosas. Entre más sepa de las características del paciente, pues más vamos a poder hacer por él. Pero además no solamente la bioinformática, la genómica, la transcriptómica nos va a servir para la medicina clínica, para la medicina genómica, ¿no? Sino también lo podemos utilizar en análisis de sociedades, por ejemplo, análisis antropológicos, diseño de nuevos fármacos. Por ejemplo, en México, el número de personas que tienen enfermedades raras es muy alto, comparado con Brasil, por ejemplo, que tiene 15 millones de personas que están enfermas, que les duele algo, que tienen síntomas, pero no sabemos cuál es el origen de esa enfermedad, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pues entonces en Uruguay hay menos personas que tengan eso, ¿no? Más bien, esta gráfica debemos entenderla como un buen funcionamiento del sistema de salud de los países que están acá arriba. Quiere decir que diagnostican que hay un paciente que tiene una enfermedad, ¿sí? Que diagnostican que el paciente tiene algo y que le hemos hecho análisis y que ya le mandamos a hacer el análisis 1, el análisis 2, el análisis 3, pero no le podemos dar una explicación porque todo sale normal, ¿sí? Hay algo que no sabemos qué le está pasando. ¿Y por qué puede ser mucho de eso? Porque cuando nosotros vemos, quizá no alcancen a ver aquí, pero esa misma proteína que utilizamos al principio, que es un factor de transcripción F2, tiene alguna mutación, por ejemplo, nosotros buscamos en los genomas completos hechos o reportados en estas bases de datos y hay surasiáticos, negroafricanos, afroamericanos, personas del este de Europa, del sur de Europa, judíos askenazi, Amish, de todo, pero no vemos mexicanos, bueno, ni siquiera mexicanos, latinos, ¿sí? Nosotros como mexicanos somos una población bastante heterogénea, ¿están de acuerdo? Para esto, bueno, hay un grupo en Irapuato, el grupo del Langevio, que están haciendo el banco o el biobanco mexicano. ¿De qué se trata este trabajo? Están haciendo la secuencia completa de varias comunidades, sí, 898 localidades rurales y urbanas, y han secuenciado más o menos 6,057 individuos y han utilizado 1,8 millones de marcadores, o sea, 1,8 millones de mutaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hace rato la doctora Fanny nos decía, es muy importante que ustedes en su banco de sangre sepan el tipo de población a la que se van a enfrentar, ¿sí? Por ejemplo, actualmente en la Ciudad de México, y ustedes lo ven, aquí tenemos una cantidad de inmigración muy grande y la población actual es completamente diferente a la que teníamos en frecuencias hace 10, 15 años. Quiere decir que ahora cuando ustedes pidan un, un, un grupo de donadores, pues puede llegar donadores no solamente mexicanos del centro de México, ¿sí? Sino pueden llegar donantes de la península, del Golfo, del norte, del Pacífico, de China, de Haití, ¿cierto? Y entonces nos vamos a enfrentar a las frecuencias poblacionales que eran diferentes según la encuesta que nos presentaron hace ratito, ¿no? ¿Cómo somos los mexicanos en relación a ellos? ¿Cómo somos los mexicanos en relación a chinos, en relación a africanos, americanos, europeos del este? ¿Sí? ¿Cómo somos los mexicanos del norte con los de la península? Para eso se hizo este estudio a partir de YIWAS, que son análisis de secuenciación de asociación de genomas completos, ¿sí? Y entonces se hicieron algunos marcadores importantes, como por ejemplo índice de masa corporal, triglicéridos, glucosa, talla, enfermedades asociadas a cardiopatías, ¿sí? Y entonces vemos que tenemos diferentes marcas de otros pueblos, sí, vamos, déjenme llamarle así, por ejemplo, en rosa, Europa del Este, en azul, africanos, y en esta combinación, americanos nativos, ¿sí? Y vean cómo por estado somos diferentes. Y no digamos más allá de las uniones entre los estados, ¿no? Porque ahora decimos, ¿de dónde eres? Del Estado de México, sí, o sea, de aquí a 10 minutos, ¿no?
En cáncer de mama, por ejemplo, es una enfermedad que es altamente heterogénea y la gente que se dedica a esto me va a decir, bueno, diagnosticar cáncer de mama no es tan fácil, ¿sí? Porque depende si tiene expresión de algunos genes, si tiene expresión citológica de algunos estadios, ¿sí? Depende de la edad, depende de las hormonas, etcétera. Entonces, una herramienta útil para la análisis de cáncer, este, es esto, ¿sí? Que nosotros tenemos el exoma completo de 103 tumores, el exoma completo de 22 tumores y se identificaron las mutaciones predominantes en cáncer de mama y no solamente eso, ahora le llamamos biomarcadores, ¿sí? Y estos biomarcadores, a final de cuentas, lo que son es mutaciones en ciertos genes que nosotros identificamos, que sabemos cuál es el pronóstico, ¿sí? Y cómo podríamos inclusive tratarlos de mejor manera. Si nosotros mandamos a hacer una secuenciación completa, en el reporte nos van a decir, bueno, se hizo una secuenciación completa con X profundidad, ¿sí? Y nos dan un montón de datos. Y al final de cuentas nos van a decir, en cuanto a las alteraciones identificadas, tiene la pérdida de este gen, esta mutación en este gen, esta mutación en este gen, y en el gen que se sabe que está asociado a cáncer, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, para la pérdida de esto, ¿existe alguna terapia aprobada por la FDA? Pues no. Hay ensayos clínicos, sí, etcétera, ¿no? Para cada uno de ellos existe ya una asociación que se hizo previamente justamente por análisis de asociación entre enfermedades y bases de datos con mutaciones. Por ejemplo, en el caso, uno de los casos que nosotros vimos, era un paciente que tenía características, datos de anemia, pero no tenía deficiencia de hierro. O sea, no tenía hemorragias, no tenía antecedentes de anemia. Se le hace una electroforesis capilar y sale normal. Todas las pruebas que nosotros dijimos, bueno, de tener una mutación, le hicimos todas las pruebas de PCR y todas fueron normales. Bueno, vamos a hacer la secuencia del gen completo. Lo que nosotros vimos es que este paciente y la mamá tenía una inserción de 4 bases que nos movía el marco de lectura y entonces nos insertaba un aminoácido de más. Por eso no se veía en la electroforesis capilar, porque es una porción muy pequeñita que podía pasar inclusive como ruido, ¿no? Pero eso nos modificaba tanto la proteína y la estructura de la proteína que justamente había una menor asociación con la hemoglobina, esta es la hemoglobina, el gen de la hemoglobina B, y había una menor asociación con los iones de hierro, ¿sí? Entonces, por medio del análisis estructural pudimos identificar cuál era la razón de la anemia del paciente. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ahorita voy a salir corriendo y me voy a hacer mi secuenciación completa. ¿Cuánto cuesta? ¿No? En México se hace de manera comercial. Cuesta más o menos de 16,000 a 20,000 pesos. Le entregan los resultados en 35 días y va la gente a su casa, les toma la muestra y les manda los resultados a su médico de confianza. ¿Vale? ¿Y eso qué? Cuando ustedes piden una biometría o les piden una biometría, saben que van a entregar una serie de resultados que puede ser interpretado por el médico, ¿cierto? Cuando les piden un examen general de orina, saben cuáles son las probabilidades que tienen asociadas a ese resultado. Cuando les piden una tipificación de grupos sanguíneos, saben qué esperan en esos resultados, ¿cierto? Pero si yo les pido una genotipificación, un genoma completo para saber mis grupos sanguíneos, no solamente les van a dar esa información, les van a dar un montón de genes que no necesariamente están asociados a lo que ustedes están buscando. Una de las cosas que pasa en el laboratorio y en el de nosotros muy seguido es que para montar una técnica, pues buscamos un sujeto más o menos como de 1,80, 110 kilos de peso, aparentemente sano y que siempre esté en el laboratorio, ¿no? O sea, a mí me sacan sangre para montar las muestras de los PCRs, ¿no? Y cuando digo aparentemente sano, resulta que, pues yo digo, no, pues yo no tengo la enfermedad, ¿verdad?
pócatelas, ¿no? Soy homocigoto para una u otra. Por ejemplo, resulta que soy heterocigoto para una alteración en una metaloproteinasa. Tengo una modificación en el promotor de la enzima UGTA1A1, que es la que modifica la bilirrubina. Este, la folato reductasa, obviamente. Digo obviamente porque la mitad de los de aquí tenemos esa alteración, ¿de acuerdo? Entonces, me están dando información que yo no pedí y al paciente le vamos a dar o vamos a conocer información que él no pidió, ¿sí? Es más, el médico que solicita el estudio sabe cómo interpretar estos datos, ¿sí? Es muy complicado, ¿de acuerdo? Y esto no solamente tiene que ver con la salud del paciente, sino a nivel económico. Hace unos días hubo esta nota, ¿no? Que los mexicanos se enojan con la gente de aquí de la Condesa y de la Roma porque las taquerías hacen salsa que no pican y van a decir, ay, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sí? Pues resulta que los taqueros han hecho un estudio o han hecho un estudio empírico para saber qué conviene más, si hacer salsas que piquen y jalar más gente o hacer salsas que no piquen, ¿no? Si yo sé el genoma completo de una población, por ejemplo el mexicano, puedo saber si me conviene a mí como empresa vender leche, más leche deslactosada o no, porque sé que el mexicano no tiene una mutación que lo hace ser resistente a la lactosa. Sé que el 90% de los mexicanos no tiene esa mutación, entonces son intolerantes a la lactosa y mi productividad entonces se va a ir a vender más encima leche deslactosada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, en algún punto, el manejo de la información es hasta dónde podemos pedir tanta información. ¿Sí? Es como si llega un paciente por un resfriado y le pedimos una resonancia magnética, le pedimos tomografías, le pedimos un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y ya que entramos en la parte triste de la ciencia, hace 100 años, menos de 100 años, se inauguró la primera fábrica de autos en México, en el que había una línea de fabricación, puros humanos, ¿no? Esta es una de las 22 fábricas de autos que hay en México, en las que si ustedes buscan un empleado no lo van a encontrar, ¿sí? Eso no solamente pasa en la economía, pasa también en la ciencia. Hace 100 años, Fritz Prager de Austria le dieron el premio Nobel por la invención del método de microanálisis de sustancias orgánicas, ¿sí? Willem Einthoven de Países Bajos descubre el electrocardiograma. Menos de 50 años, ¿sí? A Frederick Sanger le dan el premio Nobel por el modelado de la insulina. 30 años después, por la secuencia tipo Sanger. Menos de 100 años ya estamos hablando de modificación del genoma, ¿sí? Por CRISPR. ¿Qué tiene que ver esto ahora con nosotros como usuarios contra la parte médica? Que cuando uno va al médico, lo primero que hacen, me siento mal, me duele la cabeza, tengo fiebre, me duele el pie derecho, lo meto a Google y me dice, usted tiene una doloritis del dedo derecho, ¿sí? Y entonces tiene que tomarse un antibiótico, pero como yo no puedo recetarme el antibiótico, voy al doctor Simi que me dé el antibiótico. Le digo, doctor, vengo para que me dé un antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, mucho de esto tiene que ver con que el paciente se puede buscar y no creerle al médico y buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión hasta que encuentre la que le gusta, ¿cierto? Les dejo estas referencias para que puedan consultar, ¿sí? Por mí no hay inconveniente si quieren pedirle allá arriba o contigo la presentación, se las dejo. Hay unos códigos QR que les da el acceso a los artículos, ¿sí? Solamente para terminar, la bioinformática es muy útil, ¿sí? Y nos está alcanzando y nos va a permitir determinar biomarcadores, trayectorias de predisposición, diagnóstico, pronóstico, ¿sí? De muchas enfermedades. Eh, este artículo es una revista médica en la que hacen un estudio genómico a los atletas y ven cuáles son los mejores parámetros de rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces,
No solamente lugares privados hacen secuenciación, análisis de bioinformática, análisis de expresión en México. Hay 3 lugares, hay más, sí, pero puse estos porque son de los más accesibles de aquí. Este es en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, es la red de apoyo de investigación, el Laboratorio de Alta Especialidad y Medicina de Precisión del INMIGEN, y aquí cerca la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras en el Conde de Valenciana, ¿sí? No es anuncio, no tengo nada que ver con ellos, pero se pueden acercar si existiera alguna duda, alguna enfermedad que no encuentran en la explicación. Con ellos es muy probable que tengan una opción. En México se hace mucha investigación. Si a mí me preguntan cuáles son tu número 3 de investigación, no en este orden, ¿sí? El doctor Moreno Estrada, estudios de sociología, antropología mexicana. El doctor Enrique Hernández Lemus, que es el que a mi parecer que más sabe de bioinformática en México, ¿sí? Y el doctor Juan Carlos Centeno, que no necesariamente es bioinformático, él es genetista, pero está muy enfocado al área de análisis de secuenciación masiva y reconocimiento de enfermedades raras. Y bueno, les dejo mis datos. En un inicio decíamos que éramos polvo de estrellas, ¿no? Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que nuestro futuro está en los genes, ¿no? Esta es la coordinación. Fanny todavía para nosotros sigue siendo parte de la coordinación de hematología del Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, les digo, todas las imágenes que están ahí son imágenes de inteligencia artificial. No es complicado, no le tengamos miedo a la computadora, acérquense y y bueno, eso es todo de mi parte. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no se haya entendido? Jóvenes, bueno, milenios, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, agradecemos al doctor su excelente ponencia sobre el uso de la biología computacional como herramienta para el diagnóstico. Muchísimas gracias, doctor. Y damos por terminada la sesión médica del Hospital General de México. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le entregué al doctor. Muchas gracias a la Sociedad Médica por compartir este espacio con nosotros. Continuando con nuestro programa,